Hola, mi nombre es Valentín Benavides, soy músico y musicólogo y con esta videocomunicación quiero presentar brevemente un tema que siempre me ha resultado fascinante: cómo consigue la música expresar emociones, en este caso la emoción de la tristeza. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a los organizadores de este segundo congreso INTED por haber incluido un seminario sobre música y emociones y, por supuesto, por haberme dado la oportunidad de participar en él. La tristeza es una de las manifestaciones emocionales básicas del ser humano. El arte, en su vocación primordial de provocar emociones, ha encontrado en la expresión de lo triste uno de sus retos más fascinantes. ¿Cómo se ha plasmado la tristeza en las obras de arte a lo largo de la historia? Para responder a esta cuestión, acudiré a la teoría del arte desarrollada por Avi Barbour a través de la lectura que de ella hace el historiador y ensayista George Didi Huberman. Uno de los conceptos esenciales en la teoría de Barbour es el de pathos formel, que puede traducirse como fórmula de pathos o fórmula afectiva. Una pathos formel es la fórmula que ha encontrado una cultura en un determinado tiempo para plasmar una emoción en el objeto artístico. Barbour detectó la supervivencia de la antigüedad a través de una serie de pathos formel presentes en las imágenes del Renacimiento. Estas fórmulas, transmitidas de una época a otra, son una muestra de supervivencia emocional. El hallazgo de las pathos formel de Barbour reside en su intento por traducir lo emocional a lo material de una obra artística. Esta traducción es posible a partir de la observación de cómo un estado mental se manifiesta físicamente en el cuerpo humano. El mecanismo es relativamente sencillo. Si una emoción dada suele producir una cierta reacción corporal, cabe suponer que la plasmación gráfica de esa expresión del cuerpo puede desencadenar la misma emoción que la originó. Tal como señala Didi Huberman, algunas de las fórmulas patéticas que encontró Barbour plasmaban un conflicto entre la naturaleza y la cultura, o más exactamente entre manifestaciones pulsionales y fórmulas simbólicas. La parte cultural de una pathos formel tiene algo de fingido y arbitrario, de escenificación y estilización de lo emocional, pero no cabe duda de que para que esa escenificación, para que ese fingimiento sea creíble, la estilización de un gesto debiera estar de alguna manera relacionada con una gestualidad emocional espontánea. Voy a centrarme ya en la gestualidad propia de la tristeza. Para Barbour fue crucial el estudio de Charles Darwin sobre las expresiones humanas y animales. En su trabajo, Darwin describe algunos de los gestos característicos del abatimiento. Los músculos se aflojan, los párpados cuelgan, los labios, las mejillas y la mandíbula inferior descienden por su propio peso, las cejas toman con frecuencia una posición oblicua y los extremos de la boca se dibujan hacia abajo. En definitiva, se podría decir que un estado emocional triste provoca un tipo de gestualidad descendente. La música ha encontrado en el tópico del lamento una pathos formel idónea para expresar la desolación y el dolor. La característica más evidente del lamento musical es que traduce esa gestualidad corporal propia de la tristeza en diseños melódicos descendentes. En el Renacimiento, este tipo de diseños melódicos fueron un recurso habitual para reflejar el estado de aflicción. Los tetracordos descendentes, esto es, grupos ordenados de 4 notas consecutivas en descenso melódico, resultaban especialmente efectivos en combinación con el modo frigio. Para Zarlino, uno de los principales teóricos de la época, este modo musical conmovía hasta el llanto. Veamos un ejemplo tomado de una de las obras más hermosas del gran compositor renacentista Josquin des Prez, su motete chanson Nymphe de Bois, también conocido como Déploration sur la mort de Johannes Ockeghem. Se trata de una obra compuesta en 1497 como elegía tras la muerte del músico más célebre del siglo XV, Johannes Ockeghem. En uno de sus episodios, Josquin teje una textura polifónico-imitativa a partir de una estructura melódica construida como un engranaje entre un pentacordo y un tetracordo descendentes. Josquin combina estos elementos de tal manera que se produce una secuencia de intervalos de tercera descendente.
Este tipo de tetracordo descendente se convirtió en el siglo XVII en un verdadero emblema del lamento. El Lamento de la ninfa de Monteverdi, publicado en el octavo libro de madrigales en 1638, supuso un punto clave en este sentido, al estar enteramente construido sobre un bajo ostinato formado por un tetracordo descendente. Monteverdi logra desarrollar todas las posibilidades dramáticas inherentes a este sencillo elemento. Como señala la musicóloga Hélène Rosan, en su incansable descenso, el motivo ofrece una analogía de la obsesión, perceptible como una expresión de sufrimiento sin esperanza. Una de las modificaciones más interesantes del tetracordo descendente es su variante cromática, en el que todo el recorrido melódico se hace por intervalos de semitono. Un ejemplo célebre es el Lamento de Dido de la ópera Dido y Eneas de Henry Purcell. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el tetracordo descendente, en sus versiones diatónica o cromática, se consolidó como un tópico de lamento. Un tópico que además proporcionaba la base para una estructura armónica y contrapuntística que potenciaba los afectos de tristeza y dolor. En el Crucifixus de la misa en si menor, Johann Sebastian Bach utiliza un ostinato cromático descendente como base armónica sobre la que va presentando las distintas voces del coro. Cada línea del entramado polifónico desciende un poco después que lo hace el bajo continuo, provocando así una tensión armónica y su consiguiente resolución. El tipo de apoyatura que se forma produce un descenso de segunda menor, por ejemplo de do a si o de fa a mi. Este sencillo motivo melódico de dos notas ha sido un verdadero signo icónico del llanto desde el siglo XVI. Según el musicólogo Raymond Monel, la asociación de este motivo con el llanto parece estar lo suficientemente implantado en el repertorio antiguo como para que podamos asumir que en su origen se escuchaba como un icono literal. Bach, consciente de su poder expresivo, lo reserva para un momento crucial de su misa. El resultado es impactante, casi podemos oír el llanto de los testigos de la crucifixión de Cristo. La versión cromática del tetracordo descendente está directamente ligada a una figura retórica bien conocida en el repertorio barroco, el passus duriusculus. Debido a que esta figura no es más que una serie continua de intervalos de segunda menor, podría verse como una cadena de llantos, lo que Monel denomina de manera muy poética una infinidad de lamentos. Parece claro que autores como Purcell o Bach asociaron el motivo del llanto con el passus duriusculus. La gran influencia de Bach sobre generaciones posteriores
se puede rastrear también en relación con este tópico de lamento. El preludio en mi menor, opus 28, número 4 de Chopin, utiliza el mismo diseño descendente del bajo junto con las figuras típicas de suspiro, como apoyaturas y retardos. La originalidad de Chopin reside en haber logrado crear una secuencia armónica claramente romántica, tomando la esencia del passus duriusculus. Cada uno de los acordes de esa secuencia modifica una nota, excepcionalmente dos, con respecto al acorde anterior, bajándola medio tono mientras que las demás notas permanecen inalteradas. De este modo, poco a poco, el entramado armónico se va sumiendo en un registro más grave, dando como resultado una música profundamente melancólica. Richard Wagner creó un complejo entramado de leitmotivs para su tetralogía El anillo del Nibelungo. En la primera ópera del ciclo, El oro del Rin, aparece un leitmotiv asociado a la aflicción cuando Alberich, el rey de los Nibelungos, se lamenta tras ser rechazado por las tres ondinas que custodian el oro del Rin. Se trata sencillamente de dos notas formando un intervalo de segunda menor descendente. Nuevamente nos encontramos con el motivo del llanto, el tópico de lamento por excelencia. Para acabar con este recorrido por distintas épocas, voy a tomar una obra de un compositor español actual, el gaditano José María Sánchez Verdú, uno de los músicos contemporáneos más reconocidos en el panorama internacional. Su obra Déplogation sur la mort de Johannes Ockeghem, compuesta en 2001 para coro y 3 instrumentistas, está basada en la pieza homónima de Josquin des Prez, de la que he hablado antes. Sánchez Verdú crea de este modo una obra intertextual a partir de materiales del pasado musical. El compositor construye su propio lamento con una estética contemporánea, elaborando una versión microtonal del passus duriusculus. Así, las voces del coro descienden por cuartos de tono en lugar de semitonos. Ya sea bajo la forma de un simple semitono, de un tetracordo o del passus duriusculus, estamos en esencia ante un mismo gesto musical, un descenso melódico continuo. La música parece haber hallado así una manera de traducir a su lenguaje la emoción del dolor y la tristeza. Se podría decir que, en sentido warburgiano, este gesto descendente se revela como una verdadera pathos formel, una fórmula que materializa el pathos propio del lamento. Y como cualquier pathos formel, ese gesto musical puede surgir en tiempos diferentes. El lamento, como fórmula afectiva superviviente durante tantos siglos en la música occidental, es el reflejo de una supervivencia emocional más profunda que conecta presente y pasado. La tristeza, al igual que otras emociones básicas, nos explica como seres humanos más allá de una época concreta. Los que lloramos en el presente somos esencialmente los mismos que lloraron en el pasado.
Muchísimas gracias por vuestra atención.